Buenas tardes. Vamos a empezar ya con la sesión dentro de la serie de Para, Piensa y Conéctate que organiza la Fundación Cibervoluntario. Yo formo parte de la Fundación Cibervoluntario. Me disculparéis si hoy estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que participo en una actividad de este tipo con ellos. Si bien quiero aclararos que mi profesión es abogada y soy especialista en nuevas tecnologías. En el día de hoy vamos a ver todo el tema relacionado con la legalidad en Internet, sobre todo ciñéndonos a aspectos que pueden ser ilegales o pueden constituir incluso actitudes delictivas. Para ello os he preparado una presentación que voy a pasar a compartir con vosotros. Si tenéis cualquier problema que no me veáis bien o que no haya algo que no entendáis, después vamos a abrir un turno de preguntas donde me podréis comentar lo que vosotros estiméis oportuno. Vamos a volver a poner la presentación y aquí vamos. La Fundación Cibervoluntarios, en primer lugar, para presentarnos, es una entidad sin ánimo de lucro compuesta básicamente por emprendedores sociales que lo que intentamos es promover el uso y el conocimiento de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, como un medio para paliar brechas sociales, es decir, para intentar que todo el mundo se incorpore a la utilización de las nuevas tecnologías con seguridad y para generar el empoderamiento del ciudadano. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver los usos inadecuados, actividades ilegales, estafas en Internet, un poco cómo funcionan y cómo prevenirlas. Este tutorial se encuadra dentro de un proyecto más amplio que tiene como finalidad hacer de Internet un lugar de oportunidades. Prevenir, por un lado, sobre el maltrato de menores en redes sociales y, por otro lado, desarrollar acciones de sensibilización, información y formación. Con este tutorial nos vamos a intentar, como decía, adentrarnos en el mundo legal, si bien desde un lenguaje que sea entendible por todos, sin ser un lenguaje estrictamente técnico. Pues bien, vamos a empezar. En primer lugar, quería aclarar un tema que muchas veces resulta confuso. Internet no es malo en sí mismo, siempre depende del uso que se haga de él. Es decir, ¿por qué utilizamos las nuevas tecnologías o por qué utilizamos Internet? ¿Para qué los utilizamos y cómo las utilizamos? En realidad no dista mucho de otras muchas actividades. Internet no es malo en sí mismo, igual que no es malo en sí mismo conducir. Si bien si conducimos de manera alocada, si conducimos bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la drogadicción, podemos causar un daño a terceros o un daño a nosotros mismos. Por otra parte, hay un rasgo muy importante y es que hay toda una generación creciendo con Internet. Nuestros jóvenes ya no entienden su vida sin Internet. Podemos acompañarles. Cuando pregunto podemos acompañarles, no significa, como veis, que queramos acompañarles, sino que si podemos acompañarles. Muchas veces no tenemos los conocimientos necesarios para entender de lo que nos hablan, ni siquiera para aportarles un conocimiento diferente. Para eso, todos necesitamos aprender, entender el mundo en el que se mueven. ¿Cuáles son los riesgos principales de la red? Sobre todo para la gente más joven. Los riesgos principales de la red es que se accede a todo tipo de contenidos sin control. En las relaciones interpersonales facilita el falseamiento de la realidad, incluso facilita el falseamiento de la identidad. En este tema de las relaciones interpersonales, sí quiero haceros ver, muchas veces nos asustamos porque nuestros hijos o nuestros jóvenes o incluso gente más mayor conoce a gente en la red. Pero ¿qué diferencia hay entre conocer a alguien en la red o conocer a alguien en un bar sin saber absolutamente nada de ello? Muchas veces echamos la culpa a Internet de cosas que no las tiene Internet. El delito y las actividades ilegales son tan antiguas como la misma humanidad.
También es cierto que Internet puede favorecer el aislamiento, puede producir adicciones y puede favorecer engaños o negocios ilegales. ¿Por qué? Porque lo que sí realmente hace diferente a la red respecto de otros momentos históricos es la facilidad con la que se puede cometer el delito. A toda la gente que se puede llegar y la facilidad con la que se puede realizar. Antes de pasar a lo que son actividades delictivas, tenemos que ver que hay actividades ilegales que todos podemos hacer y muchas veces no nos parecen ilegales. Por ejemplo, bajar música o pelis sin permiso es una actividad ilegal. ¿Por qué? Porque estamos violando los derechos de autor o los derechos de distribución o otros derechos reconocidos en la legislación de esas personas que han creado esa música o esas películas. Utilizar fotos o subir fotos sin respetar los derechos de autor también es una actividad ilegal. Crear perfiles falsos en redes es una actividad ilegal. Y compartir contraseñas para utilizar servicios de pago también es una actividad ilegal. ¿Qué significa crear un perfil falso en una red? Pues significa, por ejemplo, que yo no doy mi identidad, yo me creo un perfil donde no tengo mi identidad y la utilizo para los fines que a lo mejor no son todo lo legales o todo lo lícitos que deberían ser. No, por ejemplo, en la actualidad estamos viendo muchos casos, típico caso de separaciones matrimoniales, donde uno de los cónyuges se crea un perfil falso en una red para perjudicar al otro. O, por ejemplo, compartir contraseñas para utilizar servicios de pago. Todos conocemos servicios de suscripción de pago a televisión, a servicios de televisión o a servicios de música. Si compartimos esas contraseñas sin autorización o sin la licencia adecuada, también estamos haciendo una actividad ilegal o una actividad ilícita cuando menos. ¿Por qué me preocupan todas estas actividades? Evidentemente, por una parte, porque estamos realizando unas actividades ilícitas, pero además es que estamos dando un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, muchas veces les decimos a los chicos que no hagan cosas, pero ¿estamos nosotros haciendo este tipo de actividades ilegales e incluso fomentándolo entre ellos? Quizá deberíamos plantearnos respetar los derechos de autor. Hoy en día, no solamente los derechos de autor clásicos, los derechos de la propiedad intelectual, sino que hay, por ejemplo, unas nuevas versiones de los derechos de autor que se hacen en abierto, que son todo el tema de todo lo relacionado con Creative Commons. Yo intento, cuando utilizo una foto, por ejemplo, captada de internet, que su autor me haya permitido utilizar esa foto. Y su autor, si yo no lo conozco, probablemente en internet ya ha establecido que me deja utilizarla siempre que no sea para ganar dinero con ella. O que me deja utilizar un texto siempre que no lo modifique. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo intentar utilizar todo este tipo de material con los permisos adecuados. Por ejemplo, hay un tema muy interesante en relación a los datos que tomamos de los demás, sobre todo si somos empresas o profesionales, estaremos afectados por la Ley de Protección de Datos y estaremos también afectados por la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. ¿Qué significan estas dos leyes en cuanto a nuestra actividad empresarial o profesional? Pues significa que no podemos tomar o conservar datos sin consentimiento de los particulares, que tampoco podremos utilizarlos sin su consentimiento, que no podremos, por supuesto, utilizarlos para finalidades distintas de las informadas y que no podemos utilizarlos para enviar comunicaciones comerciales en línea. ¿Qué significa todo esto? Significa que yo, cuando tomo datos de particulares, tienen que saber para qué los voy a utilizar. Y tienen que ser además adecuados a la finalidad para la que los estoy pidiendo. Por ejemplo, si a un menor se le pide para mandarle un juego por internet, la edad de sus padres, la profesión de sus padres, dónde viven, etcétera, probablemente sean datos que se le están pidiendo de manera excesiva, porque no son necesarios para la finalidad para la cual se van a utilizar. En el mejor de los casos se estará utilizando para hacer un perfil de la familia. Y si se está haciendo un perfil de la familia, lo que estamos pretendiendo al final es favorecer
un ánimo de lucro de una empresa determinada. Por lo tanto, no procede, pero en el peor de los casos estaremos facilitando el acceso de personas que a lo mejor no tienen todas las buenas los buenos fines que dicen tener, para que sepan dónde viven los menores, a qué hora salen, a qué hora entran, a qué hora la casa está vacía, cuando en realidad eso no le interesa a nadie. Es verdad que en este campo también están muy afectadas las personas mayores. Las personas mayores también son víctimas de un exceso en la petición de datos, que facilitan, por supuesto, el saber con qué personas viven en la casa, a qué hora esas personas van a trabajar. Por lo tanto, todo ese exceso de datos tenemos que evitarlo. Cuando veamos que para un tema nos están pidiendo datos excesivos o que no proceden, debemos negarnos a darlos. Y en el caso de que no podamos acceder a ese servicio si no damos esos datos, tendremos que renunciar al servicio. Muchas veces el planteamiento es no puedo hacer otra cosa. Sí, sí puedes hacer otra cosa. Siempre se puede dejar de utilizar el servicio. Y en cuanto a las comunicaciones comerciales en línea, quiere decirse, cuando os mandan una publicidad de una empresa o de un profesional a través de correo electrónico o a través de un SMS del teléfono, para recibir esas comunicaciones comerciales hemos tenido que haberlas solicitado previamente o haber autorizado expresamente a la empresa o al profesional que os lo envía. ¿Qué significa haberlos consentido expresamente? Que tú has mandado un correo electrónico o has mandado cualquier manera de donde tú hayas expresado tu voluntad de querer recibirla. Si no hay ese consentimiento expreso, no pueden enviaros comunicaciones comerciales en línea y en caso de que os la envíen, podrán ser denunciados ante la Agencia Nacional de Protección de Datos, que es la encargada de vigilar de estos temas. Las multas por estos temas no son baladíes, no son para ignorarlas. Las multas pueden ir entre 900 euros y 150.000. Es decir, que hay que tener en cuenta, y en otros supuestos pueden llegar hasta 600.000 euros. Pasando al tema de lo que son ya estafas, es decir, estafas en la red, temas que están ya relacionados abiertamente con el delito, podemos clasificarlas de distintos tipos. El primero de los tipos clásicos están las estafas de pago anticipado. ¿Qué significa una estafa de pago anticipado? Pues significa que la víctima es persuadida para adelantar dinero con la promesa de obtener una mayor ganancia posteriormente. ¿Qué tipo de estafas hay de estas clases? Bueno, pues hay muchísimas. Por ejemplo, hay una muy típica que son los timos de compra online. Y hay un típico caso, aunque parezca increíble, que es el típico caso de compra de coches de alta gama. El estafador se pone en contacto con la víctima y, bueno, que está interesado en comprar un coche de alta gama y le informa de que ellos tienen ese tipo de coches disponibles. Por supuesto, normalmente por un precio bastante inferior al que hay en el mercado. Pero te dicen que para hacerlo llegar hasta tu domicilio necesitan, pues, o bien porque están en el extranjero y necesitan pasar la frontera, o bien porque están en otra ciudad y tienen que transportarlo. En cualquier caso, siempre necesitan que tú le hagas un depósito por adelantado. Por otra parte, también tenemos las estafas sentimentales. Las estafas sentimentales se dan a través de un servicio de cita online. Tú participas de un servicio de citas online y entonces el estafador lo que hace es usar este servicio para demostrar un interés sentimental en la víctima. Y a veces lo que suelen hacer es mandar fotos de una persona atractiva, que por supuesto no es la foto del estafador. Pero sí, y por supuesto, ¿qué te dicen? Pues lo que te dicen es que necesitan para llegar a ver, o sea, al final cuando ya han hablado un tiempo contigo, ya han creado cierta confianza, lo que hacen es decirte que quieren verte, pero que, por desgracia, para ir a verte no cuentan con los medios económicos necesarios y, por lo tanto, necesitan que les adelantes una cantidad de dinero. Las extorsiones. La extorsión es cuando el presunto matón, hay un personaje que es un presunto matón
que nos dice por correo electrónico que alguien, un compañero, un colega, le ha ofrecido asesinarnos o secuestrarnos, o a secuestrar o asesinar a alguien de nuestra familia, pero que él está dispuesto a que si nosotros le pagamos más de lo que le paga su colega, entonces no procede con el crimen. Hay otro tipo de estafa, que son las estafas de caridad, muy frecuentes, donde el estafador lo que hace es suplantar a una organización humanitaria. Normalmente esto sucede, por desgracia, aunque parezca increíble, cuando se han producido algún hecho, como por ejemplo un tsunami o un terremoto. En ese caso, el estafador lo que crea es, como ya está creada la necesidad, lo que hace es montarse ese carro y decir que lo que están consiguiendo fondos para ayudar a los niños víctimas del terremoto de no sé dónde. Otra estafa también muy característica son las ofertas de trabajo falsas. Por ejemplo, cuando tú has enviado un currículum a varios sitios de internet, es posible que los estafadores hayan recabado esos datos. La estafa, por supuesto, consiste en ofrecer un puesto de trabajo con unas condiciones salariales muy buenas, pero hay que realizar un pago previo, pues para darte de alta en algún portal o para darte de alta en la seguridad social. Siempre se buscarán algún motivo para pedirte que tú hagas un pago. Otro tema también relacionado con las estafas con anticipo de dinero son las oportunidades de negocio, sobre todo los trabajos desde casa. Es similar a la oferta de trabajo falsa y se ofrecen siempre grandes rendimientos o trabajos muy rentables. ¿Qué se pide? Pues ¿por qué se pide una cantidad previa? Pues se pide una cantidad previa normalmente pues para gestionar algún permiso, para comprar algún material que hace falta para enviártelo, pero por supuesto la compra de material o el permiso siempre significa una cantidad muy pequeña respecto a la promesa de ganancia que te están haciendo. En la versión más moderna de estas estafas de oportunidades de negocio, los estafadores, por supuesto, también evolucionan y lo que están haciendo ya es crear una página web con toda la apariencia de ser realmente una organización que se dedica a dar realmente negocio o trabajo. Luego hay otro tipo de fraudes, que son los fraudes con tarjeta de crédito. Lo que hacen los estafadores en este caso es que crean un sitio web aparentemente auténtico de venta de bienes inexistentes o más baratos. Y el pago en estos casos siempre se ha de hacer con tarjeta. El phishing es parecido al anterior, pero siempre se hará por correo electrónico, o sea, la oferta siempre se hará, o el fraude siempre se realizará por correo electrónico o por SMS. Es decir, lo que hacen con el phishing es que a través de ese correo electrónico captan tus datos o los datos de tu tarjeta. Y el farming es una variante del phishing anterior, pero en lugar de ser tan simple, lo que hacen es que se redireccionan páginas auténticas a las páginas de los estafadores. Es decir, cuando tú entras, por ejemplo, en la página del banco con el que tú trabajes, tú estarás entrando realmente en la página del banco, pero en algún momento se ha colado el estafador y lo que hace es redireccionarte a una página suya con el mismo aspecto de la página del banco. Antes de pasar a las actividades con menores, deciros que aunque os parezca que las estafas de este tipo son muy burdas, también antiguamente nos parecían muy burdos, o por lo menos a mí me lo parecía cuando yo veía en televisión, el timo de la estampita. A mí el timo de la estampita o el timo que te vendían la Torre Eiffel me parece una cosa muy burda. Pues se dio en la realidad y esto también se da en la realidad. Nosotros hace poco en el despacho tuvimos un asunto relacionado con la compra de un coche donde se tenía que adelantar el dinero exactamente igual que lo que yo os acabo de exponer. También es verdad que, por ejemplo, supongo que a todos habrá pasado. A mí, por ejemplo, me llegan con cierta frecuencia correos electrónicos en inglés ofreciéndome o que me ha tocado la lotería o que había una herencia que no pertenecía a nadie y me la quieren ofrecer a mí. Efectivamente, todo eso es sospechoso. Pero en cualquier caso, siempre te piden
para poder acceder a la herencia, para poder acceder al premio, para cualquier cosa. Siempre tienes tú que adelantar un dinero. Con lo cual ya tenemos varios datos para ponernos en guardia. Primero, adelantar dinero, un correo sospechoso, porque es raro que a mí de pronto me haya tocado la lotería sin yo haber metido dinero en ningún sitio, o que alguien que no me conoce de nada me quiera dejar una herencia. En segundo lugar, siempre tienes que adelantar dinero, con lo cual ellos ya de momento están ganando algo. Y tercero, hay un problema de identidad, no tenemos ni idea de quién son. Una cosa preocupante, muy preocupante, son las actividades delictivas con menores. Las actividades delictivas con menores tenemos diversos tipos de actividades. El ciberbullying son actitudes agresivas, intencionadas y repetidas hacia una o varias personas que ocurren sin motivación aparente, adoptadas por uno o más estudiantes. Realmente no es una cuestión casual. El ciberbullying es una actitud de un grupo o de una persona, que normalmente son un grupo, que se dirigen contra otros. Sí es verdad que en las redes sociales, quiero decir, siempre ha existido, pues, que en los colegios algún niño le hagan un poco como, bueno, que los demás le hagan tengan una mala actitud hacia él. Pero sí es verdad que con las redes sociales y con los medios actuales todo se amplifica y todo se magnifica. Los tipos por ejemplo, en el ciberbullying, pues el ciberbullying tiene un tipo de autores, o sea, el autor tiene un perfil. Normalmente tienen comportamientos provocadores o intimidatorios. Son agresivos y creadores de conflictos. Normalmente sus relaciones afectivas o familiares han sido poco afectivas y tienen poca aceptación entre los compañeros de clase. El perfil de la víctima, por el contrario, es una víctima que tiene escasos recursos o escasas habilidades para reaccionar frente a una agresión. Suelen ser poco sociables, tímidos e incluso conformistas con, quizás por eso mismo de que tienen pocas habilidades para reaccionar frente a una agresión. Sí es verdad que la víctima del ciberbullying suele ser lo que todos conocemos por un buen niño. Suele ser buen estudiante, ser educado y tener un buen comportamiento. ¿Cómo actuar ante esta situación? En primer lugar, no se debe responder a las provocaciones del acosador. Y lógicamente hay que poner todo en conocimiento de la familia. El centro escolar debe actuar también inmediatamente, facilitando el apoyo a la víctima y dejando fuera de toda duda que el acoso es absolutamente intolerable en aquel centro escolar bajo cualquier circunstancia. La víctima necesitará el apoyo de sus padres y de sus educadores, dándole explicaciones de los pasos que se van a seguir. No podemos hacer un tipo de actuación con un chico en un instituto, en un colegio, al margen de su propia persona. ¿Y cómo se denuncia? Pues la denuncia se efectúa poniendo en conocimiento de la policía los hechos y aportando todos los documentos que hayamos podido obtener. Muy importante evitar contestar o responder con actitudes similares. En cuanto al grooming, en el grooming ya interviene un adulto. El grooming es todo un repertorio de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de Internet con fines sexuales. ¿Cuáles son las fases del grooming? El adulto establece lazos de amistad con el niño, obtiene información acerca de su vida, su familia, consigue, incluso en muchas ocasiones, que se le envíen imágenes comprometidas. Es decir, provoca al niño a que se haga fotografía comprometida o grabe vídeos comprometidos y se los envíe. Con lo cual, en este momento ya hemos facilitado los medios para que se proceda a un chantaje, a un ciberacoso.
Efectivamente, este tema puede causar una gran alarma social. Normalmente el acosador suele utilizar una personalidad falsa. Adula a la víctima, es muy amable hasta que consigue la imagen o el vídeo comprometido. Aquí quiero deciros que el grooming es específicamente cuando la víctima es menor, pero también se puede dar esta actitud con un adulto, es decir, un adulto consigue imágenes comprometidas de otro y las difunde en la red. Bien, pues eso es delito. El que consigue imágenes de otro, que además normalmente están amparadas en una relación, o sea, cuando se consiguen están amparadas en una relación sentimental, y es muy frecuente que cuando se produce la difusión es cuando esa relación sentimental ha terminado. Esa actividad entre adultos también es delictiva. En cuanto a cómo establecen contacto con sus víctimas los acosadores sexuales, pues normalmente a través de chats, a través de redes sociales o a través de páginas donde lo que se cuelgan son fotos con determinadas características. Una vez que ha elegido a la víctima, usan el Messenger y otras aplicaciones. Cuidado porque también los niños utilizan, o los chicos utilizan mucho consolas con conexión a Internet. Es muy típico que los acosadores seleccionen a sus víctimas a través de cómo juegan, es decir, estudian cómo juegan y cómo intervienen en los juegos los niños, cuánto tiempo pasan conectados, y de ahí sacan unos perfiles que indican cuál será más propicio o menos a ser víctima. Las formas de obtener las imágenes comprometidas, pues está claro, es ganando su confianza, diciendo ser otra, o sea, simulando ser otra persona, normalmente imitan ser a una persona de la misma edad del chico, y cuando han conseguido la imagen lo que hacen es amenazar y chantajear. Aquí tenemos un problema grave, que es que el menor no se atreva a contar en su entorno familiar o educativo que le está pasando esto porque él mismo se da cuenta que ha hecho algo que no debía y al avergonzarse no es capaz de dar la cara. Incluso, además, dependiendo de la edad que tenga el chico, puede incluso pensar, el chico o la chica, puede incluso pensar que él solo puede salir de esta situación. Otra cosa importante en estos temas de adultos, y sean adultos o sean chicos, cuidados con las cámaras web o las webcams de los ordenadores y de los portátiles. Normalmente los acosadores en estos tipos de problemas tienen programas que sirven para grabar la emisión de la webcam de la víctima, es decir, que en muchas ocasiones mientras han estado hablando, mientras han estado haciendo cualquier comentario en un nivel muy íntimo, el acosador ha estado grabando esa conversación. La víctima, está claro, cede al chantaje por miedo. ¿Cuáles son? El grooming quizás es uno de los que presente mayores consecuencias psicológicas para las víctimas. Y vuelvo a repetir, incluso también tenemos muchas consecuencias psicológicas para las víctimas en temas de adultos, porque entramos en un tema de imagen propia, de reputación, etc. En cuanto al sexting, el sexting en sí mismo es la difusión o la publicación de contenidos, principalmente fotografías o vídeos, de tipo sexual producidos por el propio remitente, utilizando el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico. En este tema, tanto para menores como para mayores, yo creo que el primer y principal motivo del sexting es la falta de cultura que tenemos de la privacidad. No hace falta ya que hablemos de fotos o de vídeos comprometidos. Normalmente cuando alguien accede a una red social, yo escucho con mucha frecuencia un comentario, y es que esto es gratis. Yo me meto en una red social porque es gratis. O no, mira, lo escucho en muchos clientes o muchos amigos. No, no te preocupes, eso es gratis. No, no es gratis. Tú le estás cediendo tus datos y los datos son la gran riqueza del siglo XXI. Con los datos las empresas hacen negocios, con los datos los estafadores pueden cometer o tú les facilitas que cometan la estafa. Por lo tanto, cuando tú estás facilitando tus datos,
lo que estás haciendo no es gratis, estás pagando prácticamente con tu vida. Como no tenemos esa cultura de privacidad, no tenemos tampoco la precaución o la vista de saber que cuando tú expones tu vida al público, ese público la puede utilizar de muy diversas maneras. Relacionado con esto, me gusta mucho reflexionar sobre el tema de por ejemplo, en las redes sociales. Si tú estás en Facebook y tienes, independientemente de que en Facebook hayas tenido que, o en Facebook o en Twitter o donde sea, que hayas tenido que programar correctamente tu privacidad. Pero independientemente de eso, si tú tienes 10 o 15 amigos, o 20 o 30, evidentemente estamos hablando de un nivel privado. Pero si tú tienes un perfil, como vemos ahora tanto, donde tienes 500, 600 o 1000 amigos, es casi imposible que que tú los conozcas a todos y que tú sepas realmente quiénes son todos los amigos que tú tienes metidos en tu privacidad. Evidentemente, cuando son menores, esto se manifiesta de una manera más intensa. Hay mucha menor conciencia de los riesgos, hay un exceso de confianza, entre otras cosas, porque todos hemos sido adolescentes o todos hemos sido jóvenes y nuestros amigos son los mejores del mundo. En la adolescencia también hay un despertar a muchas cosas que quizás, bueno, pues nos creemos mayores, queremos parecer más interesantes y entonces nos llevan a hacer muchas tonterías. Y luego no hemos como decía antes, la diferencia entre muchos chantajes que se hacían antes y los chantajes que se pueden hacer ahora es que el medio en el cual se están realizando es mucho más rápido y mucho más ágil y llega mucho más lejos de lo que antes llegaba cualquiera. Es decir, antes cuando tú hacías una foto, tú tenías que revelar la foto, que no se hubiera velado, costaba un dineral. Ahora, hacer una foto y que esté en todo el instituto, en todos los teléfonos de todos los estudiantes de un instituto, no sé si nos llegará a llevar más de 2 minutos. Entonces, el consejo básico, pues no colgar fotos atrevidas o vídeos comprometidos. Es decir, esto es como decirle a alguien, ¿tú colgarías una foto tuya delicada en el cuarto de baño del instituto? No, porque probablemente lo vería todo el mundo. Pues entonces, no te hagas fotos y no la cuelgues en un cartel como es Internet. Por otra parte, una vez que ya lo has pasado a alguien, tener claro que has perdido el control y que nunca se sabe a dónde pueden llegar a parar. Y que una vez que están en la red es casi imposible eliminarlos de allí. Relacionado con este tema de borrar cosas que hay en la red, tenemos que decir que, aunque es un tema un poco técnico, es difícil borrarlo de la red, pero es posible. Y es posible también exigir a los prestadores de servicios en línea que cumplan con su obligación. Es decir, que si saben que tienen un contenido ilegítimo o ilegal y lo están soportando ellos, no lo pueden quitar, pero sí pueden no permitir el acceso. Quiere decirse con esto, si por ejemplo yo tuviera un contenido ilícito en una página web de mi propiedad, se tendrían que dirigir contra mí para que yo quitara ese contenido. Pero si perjudicara la imagen, la reputación, etcétera, de alguien, también podríamos pedir, por ejemplo, a Google que desindexara ese contenido. Es decir, que cuando se ponga el nombre de quien sea en Google, no permita el acceso a ese contenido ilícito que yo tengo en mi página. Como eso, hay otros medios técnicos o legales que nos permitirían proteger el derecho a la propia imagen y el derecho a que solo se publiquen de ti contenidos lícitos. Los consejos que podemos dar en estos temas. Yo he puesto el primero, utilizar el sentido común. Pero yo creo que unido a utilizar el sentido común hay otra cosa con bastante lógica. Internet solo ha modificado la manera de cometer los delitos, pero básicamente los delitos o las actividades ilegales son tan comunes como desde que empezó la humanidad. Por lo tanto, las cosas que a ti te suenen raras, lo que no te cuadre, lo que te parezca impropio,
Pues igual que en la vida real, no está tan distante la vida digital de la vida real. Las características comunes a las estafas en Internet, o lo que en principio debería ponernos en guardia, pues que se ofrezcan productos muy baratos, mucho más baratos que en la realidad, que se ofrezca un servicio en muchas mejores condiciones de las que se ofrece en la realidad. Este es el clásico caso de no se ofrecen duro a 5, ¿cómo eran? Duro a 4 pesetas. Otra segunda característica es que suelen pedir adelantos de dinero. Casi siempre solicitan el pago por medios de pago no seguros, es decir, utilizan medios que no reúnen todas las características de seguridad necesarias. Normalmente, cuando te llegan estos casos a través de correo electrónico, te cuentan una historia muy complejas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, lo que yo decía de una... A mí me llegó hace poco, hace un mes o así, me llegó uno y además en inglés, en un inglés no demasiado correcto, lo cual me hacía pensar, estos muchas veces tienen origen son típicos timos entre nigerianos, que hablan un inglés pero no es demasiado correcto. Y me contaban una historia de que había una herencia que no se había podido adjudicar nadie y que entonces habían decidido que me la iban a dar a mí. Realmente la historia es bastante rocambolesca y bastante poco creíble. Y aunque parezca que esto es absurdo, hay mucha gente que pica en estos temas por determinadas circunstancias. Esto es como cuando también hay unas estafas muy típicas que son las estafas sanitarias. Cuando alguien está viviendo una situación complicada de salud en sí mismo o en el ámbito familiar, cualquier cosa que te ofrezcan, que te dé un poco de luz, un poco de esperanza, te hace planteártela, que en situaciones normales no te la habías planteado. Por ejemplo, si tú estás pasando un mal momento económico, pues probablemente alguna de estas historias te cuadre. Y por otra parte, son siempre correos genéricos que no identifican a nadie. Y en caso de que alguien firme, pues será Tom o José o María, pero no tendrá ninguna identificación ni de empresa, ni una dirección, ni un teléfono, ni nada parecido. Los consejos en relación con menores, pues yo creo que es muy importante saber lo que tu hijo hace en Internet. Yo me acuerdo de cuando yo era joven, mi padre siempre preguntaba con quién iba y le gustaba saber con quién iba. Pues esta es la versión moderna de saber con quién ibas. Tú tienes que saber lo que tu hijo está haciendo en Internet. No debemos dejarlos siempre solos con las máquinas. No digo que estemos siempre detrás de ellos como una sombra, pero hay que saber en qué aplicaciones están utilizando, con qué tipo de gente están hablando y sobre todo hacerlo de una manera natural. Que no parezca que cuando nos acercamos a la máquina, cuando ellos están con la máquina y nosotros nos acercamos, estamos interrogándolo. Hay que estar pendiente también de posibles cambios en el humor o en el carácter, en las notas o en el comportamiento habitual. Es decir, si un niño que era alegre de pronto empieza a estar encerrado en sí mismo, si era un niño que tenía buenas notas y empieza a tener mal rendimiento en el cole, si normalmente hablaba contigo y ahora empieza a no hablar, todos esos detalles hay que tenerlos presentes. Por otra parte, hay que crear, lo que decíamos antes, en el ámbito familiar, también en el ámbito escolar, un ambiente de escucha para que el chico o la chica pueda contar lo que le pasa sin culpabilizarlo. Y en último lugar, y una cosa que me parece muy importante, tenemos que formarnos para enseñarles y para entenderlos. Si nosotros no conocemos ninguna aplicación, si no sabemos casi ni cómo se enciende el ordenador, si no conocemos las máquinas con las que se mueven, es muy complicado que podamos entenderlos o que podamos enseñarles. Yo recuerdo este verano pasado, en casa, uno de los chicos tiene 13 años y estaba con una tableta hablando con sus amigos y cuando su padre miraba por detrás, el niño escondía la tableta, parecía como que se negaba a enseñarle lo que estaba haciendo. Cuando yo hablé con él, en mi casa la más especialista en nuevas tecnologías soy yo, más que mi marido. Cuando le pregunté, el chico me decía, es que papá cuando me pregunta parece que me está interrogando.
tú normalmente cuando vienes hablas conmigo con más naturalidad. Él mismo era capaz de verlo. Por lo tanto, creo que es importante ese ámbito de naturalidad. Una cosa antes de pasar a cómo actuar, sí quería, por ejemplo, cuando yo quería haceros ver, cuando yo, por ejemplo, decía antes que siempre hay otra siempre hay otra opción, es decir, hay muchas veces que cuando entramos en una página en internet parece que tenemos que terminar el proceso siempre, que no cabe la posibilidad de quedarse a medias. Y sí cabe la posibilidad. Yo cuando voy a una tienda física, si por ejemplo yo entro a una tienda y la tienda está sucia, la persona que está atendiendo es maleducada y además no tienen el producto que quiero, o aunque tengan el producto que quiero, a lo mejor con esas condicionantes yo no compro allí, prefiero irme a otra tienda. Ese mismo concepto lo tenemos que trasladar a Internet, pero tenemos que aprender qué es lo que nos hace, o sea, qué es tener una tienda limpia y arreglada en Internet. Por ejemplo, cualquier persona que haga venta en Internet tiene que, o cualquier persona, cualquier entidad que mantenga una página web abierta en Internet, tiene que cumplir con unos requisitos legales. Por ejemplo, tiene que tener un aviso legal. Un aviso legal que es decirnos quién es. Es decir, que esa página, el propietario de esa página es determinada sociedad o determinada persona con un CIF. Eso ya me hace que pueda dirigirme contra alguien. Ya tengo algo físico a lo que agarrarme. Por otra parte, me tiene que decir si, por ejemplo, es una actividad reglada, como es el caso de los abogados, tendría que decirme que esa página web está bajo la dirección de determinada persona, que es letrado o letrada, y que su número de colegiación es tal en tal colegio de abogados. En mi caso sería que soy el número 5699 del Ilustre Colegio de Málaga. ¿Por qué? Porque ya tengo otra manera de comprobarlo. Cosa diferente es que nosotros después lo comprobemos o no, porque eso también, el usuario de Internet se tiene que acostumbrar a ser proactivo, se tiene que acostumbrar a que si tiene dudas, tiene que moverse e investigar. Es decir, si yo tengo una página donde yo digo que soy el número tal de los abogados del Colegio de Málaga y usted quiere contratar conmigo, lo tiene tan fácil como consultar al Colegio de Abogados de Málaga si efectivamente bajo el número tal de la persona que está inscrita tiene mi nombre. Con esto quiero decir que es muy importante la actitud que cada uno tome frente a Internet. La actuación ante estafas o ante acoso a menores son los casos más graves. Es decir, el derecho, siempre con el derecho penal, protege los casos más graves. Pues tendríamos que poner en conocimiento de la policía o la Guardia Civil los hechos, tendríamos que aportar todos los documentos de los que dispongamos, esto es muy importante, tendríamos que haber hecho copias de archivos, capturas de pantalla, copias de conversaciones, todo lo que tengamos nos puede servir. Y en caso de menores es fundamental implicar al centro educativo. En cuanto a, por si queréis ampliar alguna información, os he puesto una relación de enlaces de interés. La policía tiene una brigada especial de delitos tecnológicos que además normalmente actualizan los fraudes más frecuentes que se están viendo. La Guardia Civil también tiene un grupo de delitos informáticos. Luego podéis también contactar o consultar el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, y RED, que es una entidad que depende del Ministerio de Industria, que también actualiza conocimiento y sobre todo a través de RED hay un tema muy interesante de formación de menores. Y hasta aquí hemos llegado. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta, pues ahora podemos pasar a hacerlas.
Si os ha quedado alguna duda sobre algún tema o si queréis tenéis algún tema que me queréis plantear que no se haya planteado. Pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos a esperar hasta -10. Si no tenéis ninguna pregunta. Bien, pues si tenéis, ya nos vamos a ir despidiendo. Si tenéis cualquier pregunta relacionada con este tema o con otros que tengan que ver con la legalidad y no sabéis cómo enfocarlo, podéis contactar a través de cibervoluntarios que sin duda me harán llegar la consulta. O si no es estrictamente legal, seguro que hay cualquier otro compañero ciber que puede ayudaros en estos temas. Muchas gracias y buenas tardes.